Me confundí mucho, profe, yo la verdad. Nadie. Dos nomás. Los demás. Samantha, ¿qué onda? Buenos días, maestro. Buenos días. Sí, intenté hacerlo, maestro, pero no los pude hacer. Okay. Señor Noriega. Ya lo he dicho, profe. No pude hacerla. Bueno, más que nada no la entendí. Así, lo que es, diría. Ok. ¿A qué no lo entendieron? A ver, ¿qué es lo que tenían que hacer? Cuando el logaritmo natural está elevado al 2, ahí es cuando se hace lo de la regla del exponente, ¿verdad? Sí, primero tienes que derivar por la regla de la potencia. Sí. Que es ¿no? Si quiere usted vaya haciéndole, ya le vamos diciendo lo que es conforme usted nos corrige. A ver. Sí. Ok, me parece bien. ¿Qué hacemos primero? Hacer la regla del exponente. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer con el exponente? Le vamos a restar al logaritmo natural seno. O sea, Pero si tengo un exponente, voy a derivar por la regla de la cadena, pero primero tengo que derivar la función esta, ¿no? ¿Qué dice la regla de la cadena? Ya identificaron las funciones. ¿Quién es este y quién es esta? El logaritmo cuadrado es f, ¿no? Ajá. Y el otro es g. ¿Ok? ¿Y qué dice entonces la regla? Pues la derivada, la primera. Ajá. Bueno, la derivada de f por g de x, por la derivada de g. ¿Ok? Dice la derivada de f evaluada en g por la derivada de la g, ¿verdad? Eso dice la regla. Entonces, pues si ya saben que lo primero que tienen que hacer es identificar, ya saben que este es f, ya saben que este es g. Tienen que aplicar la regla. Entonces, ¿qué dice la regla al principio? Dice derivada de f. Pero aquí como tienen un logaritmo al cuadrado, entonces primero tenemos que, para derivar esta función, tenemos que derivar esto por la regla, primero por la regla de la potencia, porque aquí tengo un exponente, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué dice la regla de la potencia? Bajas el exponente y le restas 1. Te va a quedar 2 veces logaritmo natural, ¿sí? ¿De quién? ¿De x al cuadrado? ¿Eh? Ya bajaron el exponente y le restaron 1. Ahí está. 2 logaritmo a la 1. ¿De quién? ¿De quién va a depender el logaritmo? Ah, por g. ¿De qué función va a depender? De x al cuadrado más 5. Correcto, ¿verdad? De x cuadrado más 5. Ahí está. Aplicamos primero la regla de la potencia, ya que tenemos pues obviamente un exponente, derivamos, se baja el exponente, le restas 1, evaluado en la función g,
g, ¿sí? Entonces ya bajamos el exponente, le restamos 1, ya estamos derivando f, pero todavía no terminamos de derivar, porque la derivada de esto que está aquí, del logaritmo natural, es, por ejemplo, si tiene el logaritmo cuadrado de x, es bajar el 2, restarle 1, ¿sí? Evaluada en la función por la derivada del logaritmo natural, que en este caso es la derivada del logaritmo natural. ¿Cuánto era? Según el formulario, ¿se acuerdan? ¿Quién me dice cuánto vale la derivada del logaritmo natural de x? Tengan a la mano el formulario siempre. 1 sobre x. 1 sobre x, ¿verdad? Entonces, cuando tienen una potencia con un logaritmo, es bajar el exponente, restarle 1, evaluarlo en la función g, en este caso la función g es x, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Entonces, quedaría esto sobre x. Y esta que está aquí es la derivada del logaritmo cuadrado de x. Entonces, aquí nosotros tenemos logaritmo cuadrado, pero tenemos de x cuadrada más 5, no tenemos nada más de x. Entonces, en este caso sería, ya hicimos la primera parte, es bajar el 2, restarle 1, ¿sí? Evaluada en la función que aquí está, por la derivada del logaritmo de x. En este caso, para nosotros sería el logaritmo de x cuadrada más 5. Entonces, ¿cuál sería la derivada del logaritmo de x cuadrada más 5? ¿Quién me dice? ¿Quién me ayuda a hacer esta derivada? ¿Qué dice la regla de logaritmo? Dice, la derivada dice 1 sobre a lo que equivale la función, a lo que está evaluada la función logaritmo natural, que en este caso está evaluada en x cuadrada más 5, x cuadrada más 5, por la derivada de la g, pues esto es f, esto es g, por la derivada de la g. ¿Cuánto es la derivada de 5? 0. 0. La derivada de x cuadrada. 2x, pero es x cúbica, ¿qué no? ¿Eh? Es x cúbica, ¿qué no? De la x. O sea, pero el problema era con x cúbica, mira abajo donde dice tarea. Aquí puse cuadrada. Ah, sí es con X. No, profe, sí es con X cúbica. Pero Aquí Para está, que sepan tarea. lo que Aquí está. es el logaritmo natural a la derecha. Ah, este. Ah, pues ya lo hice con cuadrada y lo hacen ustedes con x cúbica. Ah, bueno. Pues la misma, nomás que les va a cambiar. ¿Qué va a ser? 3x cuadrada, pues. Yo lo hice con x cuadrada, la derivada de esos 2x. Entonces, ¿qué les va a quedar ahí? Entonces, fíjense, ya tienen aquí esto y esto lo multiplican por esto. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Esto por esto, nos va a quedar 2 logaritmos de x cuadrada más 5 entre x cuadrada más 5 por 2x. Entonces, nada más acomodando, nos va a quedar este 2, que está al principio, por este 2x, ¿cuánto es? 4. 4x. 4x, logaritmo natural de x cuadrada más 5 entre x cuadrada más 5. Y lo que les dije ayer, no se les ocurre eliminar los x más 5, x cuadrada más 5, ¿no? Porque este x cuadrada más 5 depende de este logaritmo, el logaritmo depende de este x cuadrada más 5, pues. No pueden cancelar ahí, tienen que dejarlo de esta forma. Y esta que está aquí es la derivada de la función logaritmo cuadrado de x cuadrada más 5. A ver, ya que lo hice yo con x cuadrada, ahora hagámoslo con x cúbica, pero ustedes váyanme diciendo. Es lo mismo, nada más que ahora díganme cómo nos quedaría si fuera x cúbica. Oye, profe, ¿dónde sacó el 1 entre X cuadrada más 5? O sea, el 1. Si te digo, dame la derivada del logaritmo de x
¿Cuánto vale la derivada del logaritmo de x? 1 Uno entre sobre X. Medio. Uno entre X. 1 entre x. Siempre que vas a derivar un logaritmo siempre, la regla es 1 entre la función de la que depende el logaritmo, que en este caso tienes x, esta x es esta, por la derivada de x. ¿Cuánto vale la derivada de x? Uno. ¿Cuánto es la derivada de x? Una X. La derivada de x vale 1, ¿no? Entonces, la regla para derivar un logaritmo es 1 entre la función de la que depende el logaritmo, que en este caso es x, por 1. ¿Por qué por 1? Porque es la derivada de esta función. La derivada de x es 1. Por eso aquí, si se fijan, en vez de 1 puse 2x. Porque cuando vas a derivar un logaritmo es 1, ahí está, 1 entre la función de la que depende el logaritmo, pero yo ya no tengo x, tengo x cuadrada más 5. Entonces va a ser 1 entre x cuadrada más 5. Y acá teníamos la derivada de x, pues es 1, pero aquí la derivada de x cuadrada más 5 ya no es 1, es 2x, por eso me quedó así. Que esta es la regla para derivar logaritmos naturales, por eso me queda de esta forma. Entonces, por eso es 1. Siempre que vas a derivar un logaritmo, a la 1, ¿no? Pero si ya tienes, por ejemplo, un exponente, primero baja el exponente, le restas 1 y haces todo el proceso que hicimos aquí. ¿Sí? Entonces, a ver, logaritmo cuadrado de x cúbica más 5. ¿Cómo quedaría esta? A ver, 2 logaritmo natural ¿Ah? evaluado en 3, evaluado en x al cubo más 5 por 3x cuadrada más 0. Entonces sería 3x cuadrada por 3x cuadrada. Ajá. Es sobre x cuadrada más 5. X cúbica, ¿no? X cúbica. Así. Correcto, muy bien. Es bajar el exponente, ya bajaste el exponente, le restaste 1, ¿sí? Lo tienes que evaluar en la función g, que es x cúbica más 5, aquí está. Y luego tienes la derivada de la g. Entonces tienes que derivar la g, que en este caso tienes que derivar logaritmo natural de x cúbica más 5. Pero para derivar logaritmo de x cúbica más 5, pues aplicamos la regla. Entonces es 1 entre la función de la que depende el logaritmo, que es x cúbica más 5, por la derivada de la g, aplicando la regla de la cadena. Entonces derivada de 5, sabemos que es 0, derivada de x cúbica, pues aplican la regla de la potencia, bajan el exponente y le restan 1. Sería 3x cuadrada. ¿Qué es esto? Pues por eso quedó esto, el 1 por 3x cuadrada entre x cúbica más 5, que es este término. Y ya nada más para que lo acomoden, pues multiplican. Aquí tienen este 2, multiplíquenlo por lo que tienen acá, por el 3x cuadrada, que son 6x logaritmo. ¿cuánto es? 3x cuadrada logaritmo natural. 6x cuadrada, ¿verdad? Quedaría 6x cuadrada logaritmo natural. ¿De quién? De x cúbica más 5 entre esto que está aquí abajo. Y esa es la derivada. ¿Ok? Así se deriva una función logaritmo natural mediante la regla de la cadena. Preguntas. Pues de esta no. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Me explica por qué por qué él multiplica por 3x al cuadrado? O sea, ¿de dónde sale el 3x al cuadrado? ¿Otra vez?
Me confundí un poco. Bajas el exponente, le restas 1, te va a quedar 2 logaritmo natural de x cúbica más 5. ¿Ok? ¿Qué es esto? Y luego debes de tener la derivada, acuérdate, la derivada de la que. Entonces tienes que derivar. Tienes que derivar logaritmo de x cúbica más 5. Entonces acá está, derivada de x cúbica más 5 es derivada de logaritmo 1 entre la función de la que depende el logaritmo, que en este caso es x cúbica más 5, que es esta. Pero te dice por la derivada de esto. Entonces la derivada de 5 es 0. La derivada de x cúbica, pues como es exponente, baja el exponente y le restas 1. Entonces te va a quedar 3x cuadrada, que es esto. Y este 3x cuadrada entre x cúbica más 5 salió de aquí, de la derivada de x cúbica más 5, porque te lo está pidiendo aquí esto. Ah, La ya. derivada de esto. No sabía que estaba derivando. Ande. Ya me quedó claro. Ah, ok. ¿Quién más? Nadie. ¿Todo bien? Sí, las dudas con las que sigue. Bueno, entonces pasemos a la que sigue.